Bienvenidos y bienvenidas a La Personería TV, el programa institucional de la Personería de Medellín. El conflicto armado se ha permeado a través de los años, una guerra que ha dejado marcas inolvidables en el camino y que ha hecho que diferentes personas y víctimas no las puedan olvidar. Es así como hoy, durante nuestro programa, estaremos acompañados de diferentes expertos, pero también de aquellas personas que han tratado de sobrellevar esta situación. Bienvenidos. Para desarrollar el tema de hoy nos acompaña el personero delegado para los derechos humanos, el doctor Jesús Alberto Sánchez, y la directora de la Asociación Madres de la Candelaria, la señora Teresita Gaviria. Bueno, empecemos hablando de cuál es la situación real de las víctimas, doctor Jesús, en la ciudad de Medellín. Bueno, no, nuestra ciudad es una ciudad que ha sido el epicentro de la violencia armada que ha vivido el país en sus diferentes expresiones, la presencia de grupos armados al margen de la ley. En los años 70, en los años 80 conocimos las llamadas milicias populares, que eran unas ramificaciones de las guerrillas que han combatido al Estado colombiano. Posteriormente la presencia de los carteles de la droga, el narcotráfico, el cartel de Medellín y la creación de las autodefensas y la llegada de los bloques de paramilitarismo. Eso ha sido una constante que ha generado diferentes variables en ese contexto de conflictividad armada y que precisamente la ciudad ha sido una generadora de víctimas, pero a la vez ha sido un epicentro para la recepción de muchas víctimas del conflicto armado y la conflictividad armada que ha vivido nuestra ciudad y nuestro país. Señora Teresita Gaviria, ¿cuáles son esas víctimas? ¿Cuál es esa definición de víctima que conocemos en nuestra ciudad y en nuestro país? Bueno, como lo decía el doctor Jesús ahorita, nos parece que desde que se formaron las milicias populares, aquí ha habido un permanente desarrollo en cuestión de desaparición forzada, masacres. Esto ha sido una tormenta a toda hora, porque desde que nosotras nos conocemos, nosotras ya cumplimos 16 años y todos los días recibimos personas de desaparición forzada, que es el tema que más nos interesa a nosotras, porque para eso se fundó la organización. Pero a medida que iba creciendo la organización, nos estábamos dando cuenta que muchas de esas personas que llegaban a la organización venían siendo víctimas por masacres, también por desplazamiento forzado, que ha sido también muy grave la situación en este país y sobre todo en Medellín. Sobre todo vino después la complementación con las AUC, que fueron las que hicieron mayor daño en el país. Teresita, desde la asociación, ¿cuáles son esos porcentajes que se conocen de las víctimas registradas y también de aquellas que aún no se han registrado? Tenemos 886 mujeres que hacen parte de nuestra organización, con 1.176 personas desaparecidas. Entonces nos parece que es un porcentaje muy alto, porque miren ustedes que cada madre llega allí con un dolor diferente. Me mataron 2 hijos, me desplazaron, pero antes de desplazarme me violaron una niña. Entonces mira que hay una cantidad de dificultades que se están presentando. Lo decía el doctor Jesús ahora, que lo terrible que es la desaparición forzada. Mire, cuando a uno le matan un ser querido, uno llora mucho, lo recuerda con mucho amor, con mucho cariño, y nunca se le va a borrar a uno esto. Entonces eso como que le duele a uno mucho más, pero decir uno que tienen 1.176 personas desaparecidas es una cosa bestial para una organización que lleva 16 años. No queríamos cumplir más, pero mire, todos los días vienen. Hoy nos está esperando también otras 2 madres que vienen de Segovia caminando hace 8 días por la desaparición de sus familiares. Entonces mire que todos los días va sumando más y más y más gente. Entonces para nosotros yo creo que es el delito más atroz. Doctor Jesús, las víctimas que llegan a la Personería de Medellín, ¿cuáles son esas características que deben de tener para que ustedes las clasifiquen dentro de esta definición? María Fernanda, hay que hacer la claridad. La personería no hace la clasificación, la personería, de acuerdo a lo que han establecido las leyes, sobre todo la última ley que pretende atender a las víctimas del conflicto armado y buscar la reparación integral, la ley 1448, a las personerías municipales y en general al Ministerio Público nos entrega la competencia para recepcionar las declaraciones de aquellas personas que consideran un hecho victimizante, un hecho de violencia, de esa violencia generalizada que ha tenido nuestro país, nuestra ciudad, como un componente de esa victimización,
que se ha establecido en dicha ley y en las otras leyes, la ley 387, la 1490, pero específicamente hablamos de la ley 1448 del 2011, que es la ley de víctimas, donde allí hay claramente establecidos los hechos victimizantes, el derecho a la vida, que es el homicidio, pues, el hecho victimizante, la desaparición forzada, el reclutamiento forzado, la violencia sexual, el desplazamiento forzado, el daño, el maltrato, el daño psicológico, porque no solamente es la agresión a la integridad física, sino también a esa, como lo decía ahorita, a ese concepto integral de la dignidad humana. Después de nuestro primer corte institucional vamos a hablar de en qué consiste la ley 1448, pero además vamos a conocer qué es la Asociación Madres de la Candelaria. Ya regresamos. Continuamos con el programa de la Personería de Medellín y para desarrollar este bloque nos acompaña el personero delegado para la atención al público, el doctor Hugo Parra, pero además es el coordinador de la Secretaría Técnica de la Mesa de Participación de las Víctimas del Conflicto Armado. Doctor Hugo, hablemos un poco de en qué consiste la Ley 1448. Bueno, la Ley 1448 y de restitución de tierras es una herramienta que el Gobierno Nacional a través del Congreso de la República ha aprobado para dar la posibilidad de que esta transición que se está haciendo entre la guerra y la paz, que con toda seguridad vamos a obtener, sea el mecanismo que nos permita hacer el reconocimiento de las víctimas, hacer la reparación de las víctimas, garantizar la no repetición de todos los actos que se han cometido con ellos en el transcurso de estos 50 años y en eso vamos en el momento, vamos trabajando y vamos organizando todo lo que es la participación de las víctimas en la mesa de participación, lo cual inclusive el próximo lunes nos va a llevar a elegir ya de nuevo la segunda mesa de participación de víctimas del conflicto armado. ¿En qué consiste esta Secretaría Técnica de la Mesa de Participación? Bueno, esa es una herramienta que la tiene directamente el señor personero, otorgada por la Ley 1448, quienes son los encargados de ejercer directamente la Secretaría Técnica de Participación de Víctimas del Conflicto Armado y son los que se encargan de coordinar absolutamente todo lo referente a las organizaciones de víctimas, organizaciones defensoras de los derechos de las víctimas, para que desde ahí se puedan canalizar muchas de las políticas que se van a llevar al gobierno municipal, departamental y nacional con miras a restablecer todos los perjuicios que se le han causado a las víctimas en estos 50 años. Teresita, la Asociación Madres de la Candelaria pues ha sido una de las más significativas dentro de la ciudad de Medellín y a nivel también de país. ¿En qué consiste? ¿Cuál es esa labor que ustedes realizan? Mira, la Asociación Caminos de Esperanza Madres de la Candelaria precisamente nació fue por esto, las desapariciones que se estaban dando en el país cuando empezó la Operación Orión en la Comuna 13, pero ya nosotras estábamos allí buscando un espacio para ubicarnos y gritar a los cuatro vientos: se nos han llevado nuestros hijos y los queremos vivos, libres y en paz. Como te dije ahora, acabamos de cumplir 16 años, duros, difíciles esos aniversarios, porque uno todos los días siempre dice, cumplimos hoy tantos años, pero mañana empezamos a ver resultados y los resultados han sido muy pocos. Nos han entregado apenas la Fiscalía de Justicia IPA, nos han entregado 110 muchachos, que es muy poco para tanto dolor y tantos años de angustia y de soledad. Cuando secuestraron al doctor Francisco Santos, todo el país se volcó a las calles gritando que no al secuestro, pero a la desaparición forzada. Nadie quería hablar de esto. Y yo aprendí eso porque yo era funcionaria del estadio, que habían personas que no querían denunciar la desaparición forzada de sus familiares. Entonces conocí unas personas allí y con ellas formamos las Madres de la Candelaria en esa época. Y nos ubicamos en el Parque de Berrío, en la iglesia Nuestra Señora de la Candelaria. Ok, Teresita,
Ustedes viven día a día esta ley 1448. Desde la asociación, usted como líder, ¿cómo la ve? ¿Está bien constituida? ¿Está bien desarrollada? ¿Tiene algunas falencias? Mira, cuando empezó la ley 1448, nosotras, como siempre, criticábamos que no estaba acorde, que tal cosa, pero cuando fuimos estudiándola, cuando nos empezamos a leer, a meternos bien en la ley 1448, hombre, hoy nosotras decimos, fue lo mejor que nos pudo haber pasado. Esas son unas herramientas que nosotras de verdad nos va a ayudar a fortalecernos y ahí estamos. Trabajando con varias mujeres, enseñándoles para qué sirve cada capítulo, es decir, ha sido una tarea bastante difícil. Doctor Jesús, ¿cuál es ese acompañamiento y esa articulación que ustedes desde la Personería de Medellín realiza con este tipo de asociaciones como Madres de la Candelaria? Precisamente lo que exponía ahorita el doctor Hugo Parra, el personero delegado para la atención al público y coordinador de la mesa, de la Secretaría Técnica de la Mesa de Participación. La personería hace un proceso de capacitación y de promoción a estas organizaciones, tanto las organizaciones de víctimas como las organizaciones defensoras de derechos de las víctimas, porque hay que hacer la diferencia. Las organizaciones de víctimas, lo acaba de decir la señora Teresita, son personas que fueron víctimas, que han sido víctimas del conflicto armado colombiano, y las organizaciones defensoras de derechos de las víctimas no necesariamente tienen que tener personas o haber sufrido algún hecho victimizante, pero que les duele, que conocen la realidad y que están en el trabajo diario de la defensa y la promoción de los derechos humanos. Doctor Hugo, para finalizar este bloque, ¿cuál es el panorama a futuro, de pronto en un mediano plazo o en un largo plazo para las víctimas del conflicto armado? Bueno, esa es una tarea que es bastante complicada si tenemos en cuenta la cantidad de víctimas que tiene el país fruto de la guerra que se ha vivido. En Medellín nada más es un municipio receptor de todas estas víctimas y son más de 650.000. Es una tarea supremamente maratónica la que tiene el Estado para poder hacer un reconocimiento, para poder hacer indemnizaciones y para poder garantizarle una mejor vida a partir de este momento a las víctimas. Es muy teso. Tiene el país más o menos 8 o 9 millones de víctimas. Eso es una cifra que representa casi el 20% de la población colombiana, si tenemos en cuenta que somos 50 millones de habitantes acá en Colombia. Entonces es bastante complicado, pero yo creo que Teresita ha dado como en el punto exacto, y es que la ley 1448 fue el punto donde empezaron a hacerse el reconocimiento a todas las víctimas del conflicto armado, por cada uno de los hechos victimizantes, llámese por la desaparición forzada, por el secuestro, por la violencia de género, por todo este tipo de hechos que a diario pues infortunadamente se van aumentando en algunos casos. Pero yo creo que por algo hay que empezar, y la voluntad que tiene el gobierno nacional de hacer la paz, la voluntad que tiene todo el mundo, los empresarios, la academia, todo el mundo en que este conflicto termine, yo creo que será un punto supremamente importante donde vamos a, de pronto, queriendo Dios, a garantizar que nuestros hijos puedan vivir de pronto un poquitico de paz, la que no hemos tenido nosotros en toda nuestra existencia. Ok, perfecto. A ustedes les agradecemos el acompañamiento durante este programa, y después de nuestro corte institucional estaremos acá con Teresita Gaviria y también con 2 víctimas del conflicto armado de nuestro país. Ya regresamos. Para finalizar nuestro programa estamos acompañados de 2 mujeres, o de 3 mujeres específicamente, que han tratado de sobrellevar esta guerra absurda de nuestro país. Estamos hablando de Teresita Gaviria, María Dolores Londoño y Marta Inés Pérez. Bienvenidas al programa de la Personería TV, y la primera pregunta es: ¿cómo llegan a Madres de la Candelaria? ¿Cómo están? Pues cuando yo me desplazaron, que me desaparecieron a mi hija del municipio de Yarumal, Antioquia, llegué a esta ciudad donde no conocía a nadie, donde no sabía llegar a ningún lado. El apoyo fue mis hermanas que ya vivían acá. Entonces llegué donde ellas desplazada. Ya me fui, puse la denuncia, y en los derechos humanos de allá me enviaron a que fuera la
cuando eso se llamaba la UAO de Buenos Aires, y fui allá me conocí con una psicóloga que se llama Gloria Flores. Ella empezó pues a brindarme apoyo. De allá me hicieron un evento muy bonito aquí en Colombia que se llamó Incilio, el Sendero de Lágrimas. Allá me encontré con las madres de la Candelaria, en especial con doña Teresita. Yo me le acerqué, muy triste, ella viéndome tan triste me llamó hacia un lado, me dijo que qué me pasaba. Yo ya le conté mi historia, que me había pasado, que me habían desaparecido mi hija, que me habían hecho venir y dejar todo lo que yo tenía, y ya llegué a donde las madres. Cada 8 días yo nunca he fallado, ella puede decirlo, puede dar testimonio de esto. Allá ella me ha brindado mucho apoyo, me envió al CEPAR a estudiar, estoy terminando mi bachillerato, estoy cursando el grado 10 y 11, estamos participando en la Universidad San Buenaventura de un diplomado para personas víctimas del conflicto armado, para nosotros adquirir ese conocimiento e ir a replicarlo en municipios, en comunidades o aquí mismo dentro de la ciudad, a que ellas vean y visibilizar nuestros casos, porque es que todo el mundo nos denunciamos, como ella lo dice, a muchos les da miedo, pero uno por el hijo se expone. Y yo me siento ya muy recuperada, ya puedo pues tratar con las personas, porque yo primero le cogí pereza a todo el mundo, no hablaba con nadie, mi vida era llorar, pero no, ya me siento muy fortalecida. Incluso ahorita a las 2 de la tarde voy a ir a dar mi práctica, donde tenemos 20 alumnas a las que yo le estoy replicando mi conocimiento de la universidad. Qué bueno. Teresita, la Asociación Madres de la Candelaria que se convierte en esa familia, en ese núcleo familiar de las madres que llegan allí, ¿qué tipo de actividades ustedes realizan con ellas? Bueno, nosotras allí nos estamos reuniendo cada 8 días para informarle a ellas de lo que hacemos en la semana, lo que se adelante en la semana. Es decir, muchas veces para decirle cuándo van a haber exhumaciones, cuándo va a haber versiones libres. Hay mucho que hacer en la asociación, pero aquí la información es compartida con todas, porque como lo acabas de mencionar, ellas se han convertido para mí como mis hijas. Me hacen mucha falta, yo tengo que estar pendiente de ellas cuando se enferman. Me da mucho dolor cuando tengo que enterrar una madre, porque nosotras las madres no tenemos que morirnos antes de saber de nuestros familiares. Y también allí las invitamos a que estén en cursos de derechos humanos, que me parece importantísimo, que trabajen la ley. Ha sido muy difícil porque ¿te acuerdas que han habido muchas leyes que en favor de las víctimas, y la que se ha acomodado como a las víctimas ha sido como la 1448, porque todo el mundo ya está hablando de reconciliación, todo el mundo, y ese trabajo también lo están haciendo ellas, el trabajo de la reconciliación. Ellas van a las cárceles a reunirse con nuestros exvictimarios, porque no son ya estos tal y por cuales, son nuestros amigos. Yo creo que ahorita Lola te va a contar una anécdota con sus hijos y con 3 hijos que adquirió en la cárcel. Y te quiero contar que para nosotros ha sido muy fundamental estar reunidas cada 8 días para compartir el dolor de una que acaba de llegar, la otra que está enferma, la otra que acaba de enterrar sus hijos. Es decir, es una sola familia. Por eso decía el doctor Hugo Parra y el doctor Jesús Alberto, esto se ha convertido como una organización de familiares, porque a mí no me importa quién sea, de interlocutarlo y decirle: ¿usted por qué me respetó a fulana de tal? Porque a mí me duelen ellas, porque ellas están trasegando un caminar conmigo, buscando la verdad, que es la mejor reconciliación, es la mejor reparación que nos pueden hacer. María Dolores, ¿cómo llegas y cómo te acercas a la Asociación Madres de la Candelaria? Yo llegué hace por ahí 10 años por medio de una vecina mía, que a ella le habían matado a 2 hijos. Me encontré con ella, hace día nos encontramos. Me encontré con ella en el centro y entonces le conté también lo que me había sucedido a mí. Me habían matado un hijo y me habían desaparecido otro. Entonces ella me dijo: ¿por qué no vamos a las Madres de la Candelaria? Yo le dije: ¿qué hacen allá? Dijo: allá hacemos plantones, allá nos reunimos y ahí la una con la otra nos damos consuelo. Ella me invitó, comencé a ir allá porque no me provocaba ni levantarme en la cama. A mí me era por estar en la cama acostada, llorando, viendo televisor. Me montaba en un carro y salía llorando porque toda la persona que veía la había aparecido a mí, que estaba desaparecido. Y el otro lo había enterrado, pero sabía que había uno desaparecido y en todas partes veía una persona aparecida. Oía la música de ellos, me daba muy duro. Comencé a llegar a la Madre de la Candelaria, allá me atendieron muy bien, lo doy gracias a Dios nuestro Señor, porque ahí fue donde comencé ya como a despertar. Comencé ya a hablar, yo llegaba y me sentaba por ahí en un rincón, a mí no me gustaba ni hablar con las compañeras. Llegando ahí, ya me puse ya, tenemos psicólogo, tenemos abogado, tenemos de todo, entonces lo doy gracias a Dios porque ahí hemos cambiado
todas las que hemos llegado ahí. Nosotros tenemos compañeras que han llegado sin saber ni escribir ni leer, y hoy en día ya salieron de bachiller, y le damos gracias a Dios por todas ellas. Bueno, entonces ya comencé ahí, enseguida, me habían matado ya otro, ya iban 3, porque me dejaron sin hijos hombres, me mataron 2 y me desaparecieron 1. Cuando ya mataron el tercero fue cuando me encontré con una señora, y ya fue que yo desperté como a hablar. Yo digo, pues también porque me va a estar callada, porque a uno, en el 90, a uno le daba miedo hablar, uno hablaba, entonces pensaba que le iban a acabar con toda la familia. Entonces uno era quieto, quedando de callado, que acabaran con toda la familia. Así me mataron 3, cuando ya comencé a hablar, ya quité el miedo, lo doy gracias a Dios, y le he pedido a mis compañeras y a las que gente que no sepa, que vaya, que hablen, que les ha sucedido lo de nosotros, que no se queden calladas, que no les dé miedo, y que busquen en quién reconciliarse. Bueno, nosotros llegamos al Mar de la Candelaria, nosotros ahí, como dijo Teresita y dice la doña Marta, nosotros ahí somos una familia, no somos unas amigas, porque nosotros sentimos el dolor de la una con la otra. Si sucede alguna cosa a uno de nuestros familiares, estamos todos presentes. Nos faltan nuestras compañeras y es como faltarnos una hermana. Tereita para nosotros ha sido una mamá, no tiene la edad que yo tengo, pero para mí ha sido una mamá. Las otras son mis hijas y mis hermanas. Ahí me mantengo muy contenta porque ahí hemos salido muy adelante todas. Yo ahí, Teresita me mandó de ahí el Mar de la Candelaria, me mandaron para víctimas, a hacer un estudio de emprendimiento. De ahí me mandaban para el CERPAR. Allá hice el estudio de emprendimiento, yo toda la vida he cosido. Allá me dieron un apoyo con 3 millones, con eso monté mi fabriquita. Tengo mis confesiones en la casa, trabajo de cuenta mía, hago acolchados, hago ropa de hogar, hago ropa de bebé. Bueno, hemos hecho obras de teatro. En las obras de teatro lo que hacemos es representar la vida que pasamos y por todo lo que hemos sucedido. He hecho también, hice también la Casa de la Memoria, también hice también en ese momento se me olvidó, bueno, con Teresita hemos hecho, ahora estamos haciendo las costureras, hicimos también, ¿cómo se llama la otra obra? Doña María Dolores, el tiempo en televisión es supremamente corto, entonces, para finalizar, ¿cuál es ese mensaje que ustedes le envían cada una muy corto a las víctimas que no se han reportado? O sea, ¿qué es eso que ustedes les dicen desde la experiencia que han tenido? Que no se queden calladas, que denuncien, que busquen apoyo, que ya gracias a Dios hoy en día tenemos muchas entidades donde nos brindan apoyo, por ejemplo la Defensoría del Pueblo, la Personería, muchas asociaciones como la de las Madres de la Candelaria, que es muy reconocida y que allá ella no mira quién es el que va a llegar a brindarle el apoyo o a dirigirlo hacia las entidades donde tiene que ir. Entonces, de manera muy cordial, que denuncien y que es nuestros hijos, porque vamos a tener miedo de denunciar lo que es de nosotros, un pedazo de nosotros. Y a las víctimas también les digo, las que tengan todavía tanto odio, tanto rencor, que cambien el corazón, para que Dios nos socorra y nos ayude. Porque nosotros hemos perdonado y nos sentimos muy sanas. No voy a hablar por todas, las que ya tenemos nuestro corazón sano, ya somos personas muy distintas. Nos hemos reconciliado en las cárceles de máxima seguridad, en Itagüí, hemos ido a Bellavista. Yo en Bellavista, en Itagüí, encontramos unos muchachos que los hicimos de ahijados. Yo encontré a mis 3 hijos, o sea que a 3 de ellos les puse los nombres de mis hijos, de los 3 que perdí. Y los puse de todo corazón y me hace falta ir allá. Cuando vamos a ellos soy feliz porque yo les perdoné de todo corazón y me siento muy aliviada, lo que hace que les perdoné a ellos, que yo vivo como tranquila y contenta, le doy gracias a Dios todos los días por haberlos encontrado a ellos, porque por medio de ellos nos han entregado a personas que han habido pues, fosas comunes y seguimos esperando a encontrar todas nuestras compañeras, los hijos de nuestras compañeras. Así yo no encuentre el mío, pero que encuentre nosotros. Que antes de que Dios nos lleve a cuentas, hemos encontrado que encontremos muchos de nuestros hijos, los esposos, los hermanos. Bueno, esta es la cara de la Asociación Caminos de Esperanza Madres de la Candelaria. No es trabajar por mi proceso, no es trabajar por todas en general, porque todas nos duele. Pero sí les quiero decir a todas las víctimas de este país, porque no solamente en Antioquia. Miren, nosotras no tenemos una tumba donde llorar nuestros familiares, pero sí tenemos muchas historias para contarles al país y son totalmente transparentes porque aquí nadie se inventa un muerto ni una desaparición forzada. Esto es dolorosísimo, pero quiero también agradecerle a través de este canal a todas las instituciones que nos han acompañado, la Alcaldía de Medellín, Personería de Medellín, porque a todos ustedes les debo, a la Academia, a la Universidad de Medellín, la Autónoma, la Bolivariana, todas las personas que me han prestado los psicólogos y los abogados para que me las puedan orientar, porque yo sola no sería capaz, si no sería de la mano de la institucionalidad, yo no había hecho nada en la vida. Y darle un saludo muy especial
a los muchachos de máxima seguridad que me han acompañado en este proceso. Esto no es un cuento fácil, esto es muy difícil y ellos nos han ayudado a nosotras a narrar nuestras propias historias. A todas ustedes, mil gracias por acompañarnos. Recuerden que sus opiniones son muy importantes para nosotros. Envíenos sus comentarios, sugerencias al correo que aparece en pantalla o visiten nuestras redes sociales. Síganos por Twitter, @personeriamed, Facebook, Personería de Medellín Oficial, das clic en me gusta o en nuestro canal de YouTube, Personería de Medellín TV. Agradecemos a la joyería Aura por los accesorios del día de hoy. Hasta pronto. Que hacen parte de nuestra organización, con 1.176 personas desaparecidas. Entonces nos parece que es un porcentaje muy alto, porque miren ustedes que cada madre llega allí con un dolor diferente. Me mataron 2 hijos, me desplazaron, pero antes de desplazarme me violaron una niña. Entonces mira que hay una cantidad de dificultades que se están presentando. Lo decía el doctor Jesús ahora, que lo terrible que es la desaparición forzada. Mire, cuando a uno le matan un ser querido, uno llora mucho, lo recuerda con mucho amor, con mucho cariño y nunca se le va a borrar a uno esto. Entonces, eso como que le duele a uno mucho más, pero decir uno que tienen 1.176 personas desaparecidas es una cosa bestial para una organización que lleva 16 años. No queríamos cumplir más, pero mire, todo forzada, masacres. Esto ha sido una tormenta a toda hora porque desde que nosotras nos conocemos, nosotras ya cumplimos 16 años y todos los días recibimos personas de desaparición forzada, que es el tema que más nos interesa a nosotras porque para eso se fundó la organización. Pero a medida que iba creciendo la organización nos estábamos dando cuenta que muchas de esas personas que llegaban a la organización venían siendo víctimas por masacres, también por desplazamiento forzado, que ha sido también muy grave la situación en este país y sobre todo en Medellín. Sobre todo vino después la complementación con las AUC, que fueron las que hicieron mayor daño en el país. Teresita, desde la asociación, ¿cuáles son esos porcentajes que se conocen de las víctimas registradas y también de aquellas que aún no se han registrado? Tenemos 886 mujeres. Posteriormente, la presencia de los carteles de la droga, el narcotráfico, el cartel de Medellín y la creación de las autodefensas y la llegada de los bloques de paramilitarismo. Eso ha sido una constante que ha generado diferentes variables en ese contexto de conflictividad armada y que precisamente la ciudad ha sido una generadora de víctimas, pero a la vez ha sido un epicentro para la recepción de muchas víctimas del conflicto armado y la conflictividad armada que ha vivido nuestra ciudad y nuestro país. Señora Teresita Gaviria, ¿cuáles son esas víctimas? ¿Cuál es esa definición de víctima que conocemos en nuestra ciudad y en nuestro país? Bueno, como lo decía el doctor Jesús ahorita, nos parece que desde que se formaron las milicias populares, aquí ha habido un permanente desarrollo en cuestión de desaparición. Puedan olvidar. Es así como hoy, durante nuestro programa, estaremos acompañados de diferentes expertos, pero también de aquellas personas que han tratado de sobrellevar esta situación. Bienvenidos. Para desarrollar el tema de hoy nos acompaña el personero delegado para los derechos humanos, el doctor Jesús Alberto Sánchez, y la directora de la Asociación Madres de la Candelaria, la señora Teresita Gaviria. Bueno, empecemos hablando de cuál es la situación real de las víctimas, doctor Jesús, en la ciudad de Medellín. Bueno, no, nuestra ciudad es una ciudad que ha sido el epicentro de la violencia armada que ha vivido el país en sus diferentes expresiones, la presencia de grupos armados al margen de la ley,
En los años 70, los años 80 conocimos las llamadas milicias populares, que eran unas ramificaciones de las guerrillas que han combatido al Estado colombiano. Bienvenidos y bienvenidas a La Personería TV, el programa institucional de la Personería de Medellín. El conflicto armado se ha permeado a través de los años, una guerra que ha dejado marcas inolvidables en el camino y que ha hecho que diferentes personas y víctimas no las puedan